¿Cómo un adolescente del sur de Chile terminó ganando el máximo premio del Conservatorio de Milán y regresó a los 20 años convertido en un compositor consagrado? Ese músico del que hablaremos en este video es Enrique Soro, uno de los más importantes en la historia chilena. Soy Esteban Alarcón y esto es Detrás del Pentagrama. Hoy vamos a recorrer la primera parte de su vida, sus orígenes, su formación, su viaje a Italia y también su regreso a Chile en 1905. Su amor por la música fue heredado e impregnado desde la cuna. Su padre, Giuseppe Soro, era un compositor italiano que había emigrado a Sudamérica buscando nuevas oportunidades. Vivió un tiempo en Buenos Aires, donde ahí llegó a tocar con músicos de renombre. Y luego de un tiempo se trasladó a Concepción, una ciudad en el sur de Chile. En Concepción conoció a Pilar Barriga, una mujer muy culta, profesora, y estaba muy involucrada en la educación musical de sus hijos. De esa unión nacieron varios niños y en el año 1884 llega al mundo Enrique. La casa de los Soro Barriga no era una casa cualquiera. Normalmente llegaban y entraban estudiantes, había un piano, era una casa llena de partituras y las conversaciones tornaban siempre hacia la música y la cultura. Y Enrique creció escuchando melodías incluso antes de poder hablar. Pero esa infancia también tuvo un golpe muy duro a una muy temprana edad. Enrique aún tenía 3 años cuando su padre Giuseppe Soro falleció. Aunque un año más tarde, Emilio, su tío y hermano de Giuseppe, se une en matrimonio con Pilar. Por lo tanto, Enrique pasa los siguientes años de su vida con una figura paterna. Cuando Enrique comienza sus clases de piano, teoría y composición musical, sus maestros notan algo de inmediato. Él tenía una capacidad muy especial para entender la música, era un talento único. Mientras otros niños disfrutaban de su tiempo jugando al aire libre, Enrique podía pasar horas frente a un piano, intentando crear melodías, probando acordes o simplemente disfrutando de la música. Y él tenía una sensibilidad muy poco común a la edad. Su talento creció tan rápido que el profesor de aquel entonces, Domingo Brescia, le aconsejó a la familia que Enrique debía continuar sus estudios en el extranjero. Y con ese empujón, la familia tomó una importante decisión que iba a cambiar la vida de Enrique para siempre. Lo postuló a una pensión del Estado para poder estudiar música en Europa. Su familia también se dio cuenta. Enrique tenía un talento tan grande que no podían dejarlo aquí sin más. Lo interesante es que el listado de nombres que el Estado chileno pensionó en aquella época eran en su mayoría ingenieros, médicos, profesiones que permitieran el desarrollo científico del país. Y entre todos aquellos nombres estaba un Enrique de solo 13 años. Para que le dieran pensión a un adolescente para estudiar música en el extranjero, muestra que en realidad este joven tenía un gran talento y que lo demostraba a muy temprana edad. Y llega el tan ansiado momento en que Enrique parte rumbo a Italia. Era un viaje larguísimo por barco, lleno de desconocidos. Solamente iba con su maletita de cartón y 2 monedas que le había dado su tío Emilio, y iba con un objetivo en mente muy claro. Él quería convertirse en un gran músico. Y cuando llegó a Milán, probablemente todo le pareció gigante. Calles, iglesias, teatros, tranvías
y la gente también que hablaba muy rápido el italiano. Y probablemente sintió algo muy familiar, que la música estaba en todas partes. Ingresó al Real Conservatorio de Milán Giuseppe Verdi, uno de los más prestigiosos del mundo hasta ahora. Y ahí llegaban jóvenes promesas de todo el mundo. Así que antes de convertirse en alumno, tuvo que rendir un examen bien exigente de admisión, como cualquier postulante europeo. Él no tuvo un trato especial por venir de Chile o por estar pensionado por el Estado. Así que ese cupo en el conservatorio se lo ganó con sus propias habilidades. Pero lo más llamativo es que no entró al nivel inicial de la carrera, como lo hacían muchos músicos, sino que ya venía con una preparación que lo hizo entrar al 5.º año. Así que esto revela que esa preparación previa que tuvo en Concepción era excepcional. Y no estamos hablando de promesas futuras, ya que Enrique, antes de graduarse, ya estaba componiendo música con una profundidad muy poco común a su edad. Escuchemos un fragmento de una de sus composiciones más conocidas, el Andante Appassionato. Poco a poco empezó a quedar en los primeros lugares de su curso. Él siempre obtenía notas sobresalientes, especialmente en composición. Era lo que mejor le iba. Y su rendimiento fue tan excepcional que el mismo conservatorio le entregó una pensión para que continuara sus estudios de forma gratuita. En su tiempo libre, le gustaba asistir al Teatro La Scala, el gran teatro de Milán. Para un joven músico, entrar a este teatro era como entrar a un templo. Ahí vio orquestas enormes, directores imponentes, estrenos de grandes obras musicales. Al terminar sus estudios, en el 1904, ocurrió algo muy extraordinario. Enrique Soro recibió el único gran premio del Conservatorio de Milán. Era el máximo reconocimiento que la institución otorgaba al mejor alumno de su generación. Además, obtuvo una licencia que le autorizaba a enseñar composición en cualquier institución del territorio italiano. Era un logro enorme para un extranjero. Y ya animado con ese logro, y también con su título de maestro compositor, Soro decidió dar el siguiente paso. Él comienza a organizar conciertos con su propia música en Italia y también en otras partes de Europa. Y uno de los conciertos más importantes que tuvo fue en París, en el año 1904. Este concierto se presentó en la Sala Pleyel, una de las salas más prestigiosas de la capital francesa, y realizó un concierto dedicado íntegramente a presentar su música al público. En este concierto participó el prestigioso cuarteto Geloso y con la colaboración de un joven pianista que más tarde se iba a convertir en una figura central de la música europea, quien era Alfredo Casella. Como dato curioso, entre los músicos del cuarteto había un nombre, Pierre Montet, que en ese momento no sonaba mucho, pero pocos años después sería uno de los protagonistas de uno de los hechos más polémicos de la música clásica. Él fue el director del escandaloso estreno de La consagración de la primavera de Igor Stravinsky.
Ese concierto de Enrique no fue solamente un logro artístico o un hito personal. Esta fue una señal de algo que era mucho más profundo. Enrique ya dejaba de ser un estudiante brillante y el mejor de su generación. Ya era un compositor con iniciativa, con una gran visión y una sorprendente capacidad de gestión, con tan solo 20 años. Enrique nunca se olvidó de su familia. Él continuamente le enviaba cartas para contarles cómo era la vida en Italia. En sus palabras siempre se notaba una mezcla de nostalgia, pero también de un entusiasmo. Le gustaba hablar de las comidas lujosas a las que era invitado, de los enormes salones de las casas italianas, de los profesores exigentes del conservatorio, también de sus largas horas de estudio. Pero siempre expresaba lo mucho que extrañaba a su madre. A veces también se preocupaba por su rendimiento. Otras veces estaba emocionado por haber asistido a un concierto extraordinario. Y siempre estaba pendiente de que su familia supiera que él estaba dando lo mejor de sí. Él también enviaba sus composiciones a su familia para que hermanos, hermanas y amigos interpretaran sus composiciones en tertulias privadas en su casa de Concepción, en un ambiente familiar. Aunque vivía en Europa, su corazón seguía en su tierra natal, Chile. En 1905, aún con 20 años, regresa a Chile convertido ya en un músico formado. Él ya tenía una experiencia europea y traía muchas obras propias bajo el brazo. Tuvo que haber sido emocionante reencontrarse con su madre, volver a escuchar el español en las calles y también sentir ese clima del sur de Chile, un clima muy particular. Y su primer gran concierto en el país se programó para junio de 1905 y era en el teatro más importante de Santiago, el Teatro Municipal. Preparó un programa muy variado, con obras para piano, canto, cuartetos, y para el público chileno, escuchar música compuesta por un joven que había estudiado en Italia debía ser toda una revelación. Las críticas lo elogiaron ampliamente. El diario Mercurio, periódico tradicional chileno, dijo lo siguiente sobre ese concierto. De este joven músico no se puede decir lo que generalmente se dice de los artistas que comienzan, que son una promesa para el arte. En cambio, se puede asegurar que el señor Soro ya es todo un artista. Ese debut marcó el inicio de su carrera como compositor y como figura central de la música y su organización aquí en Chile. Me gustaría que escucharan un fragmento de otra pieza musical de Soro, la pieza musical que abrió este concierto aquí en Santiago. La primera parte de la vida de Enrique Soro es una historia de esfuerzo, de talento y también de apoyo familiar. Un niño criado en un ambiente lleno de música, un adolescente que más tarde cruzó el océano para estudiar y perseguir su sueño, y un joven que regresa a su país decidido a modernizar la enseñanza musical. Soy Esteban Alarcón y esto fue Detrás del Pentagrama. Si te interesa seguir conociendo historias como esta, suscríbete al canal y sigue apoyándolo. Nos vemos en el próximo video.